Mi prometida me engañó con mi hermano y quedó embarazada. Mi familia lo celebró. Ahora ella me persigue cuando mi hermano desapareció. Yo, hombre de 36 años, jamás pensé que terminaría escribiendo algo así. Siempre creí que si hacías las cosas bien, la vida eventualmente te recompensaba. No era perfecto, pero era constante, responsable, leal. Y sobre todo, comprometido. Durante 3 años estuve en una relación con Carol, mujer de 30 años. No era una historia de película, pero era estable. Compartíamos rutinas, planes, silencios cómodos. Pensé que eso era amor maduro. Pensé que eso bastaba. Hace un año le pedí matrimonio. Recuerdo ese momento con demasiada claridad. Se quedó en silencio apenas vio el anillo. Luego gritó. Lloró. Saltó de alegría como una niña. Me abrazó con tanta fuerza que casi me deja sin aire. Decía una y otra vez que era el mejor día de su vida. Desde ese instante, la boda se convirtió en el centro de todo. Ella quería el mejor salón de la ciudad, la mejor decoración, el mejor pastel, el mejor vestido. Y yo quise dárselo. Empecé a tomar turnos extra en el trabajo. Acepté horas que nadie quería. Dejé de salir, dejé de gastar, dejé de vivir para ahorrar. Conté cada centavo porque todo tenía un propósito, hacerla feliz. Mientras otros gastaban en viajes o lujos, yo trabajaba 12 horas al día. No me pesaba. Me sentía orgulloso. Sentía que estaba construyendo algo sólido. Lo que no sabía era que mientras yo construía, alguien más destruía. A mis espaldas, con mi propio hermano. Para entender la traición, primero hay que entender a Tim, mi hermano menor. Tim, hombre de 30 años, nunca fue un ejemplo de nada, excepto de cómo sobrevivir sin asumir responsabilidades. Si hubiera una carrera universitaria sobre vivir del esfuerzo ajeno, él tendría doctorado. Desde pequeños, mis padres siempre lo trataron diferente. Yo era el responsable, el que podía solo, el fuerte. Tim era el pobrecito, el que necesitaba ayuda, el que había que proteger. Nunca importó cuántas veces fallara, siempre había una excusa lista para él. Abandonó la universidad a los pocos meses. En lugar de devolver el dinero de la matrícula, se lo gastó en una supuesta idea de negocio que murió en menos de 6 meses. Luego pasó por trabajos temporales, siempre con la misma historia. El jefe era injusto, no me valoraban, esto no es lo mío. Después decidió que su verdadera pasión era la música. Se inscribió en una escuela de música y también la dejó a la mitad. Formó una banda que duró exactamente un año. Cuando conseguía algún concierto bien pagado, gastaba todo en semanas y luego reaparecía pidiendo dinero. Mis padres siempre estaban ahí. Comida, techo, dinero, validación. Chem no los ayudaba por amor. Los ayudaba para asegurarse un lugar al cual volver cada vez que su vida se derrumbaba. Era su red de seguridad personal. Yo también le presté dinero varias veces. Hasta que entendí que no estaba ayudándolo, estaba habilitándolo. Así que me alejé. Dejé de prestarle. Dejé de rescatarlo. Nunca imaginé que su forma de salir adelante sería acostarse con mi prometida. Cuando presenté a Carol a mi familia, mis padres la adoraron desde el primer momento. Encajó demasiado bien. Compartía con Tem cosas que yo no entendía, música de moda, tendencias, redes sociales. Yo no tengo tiempo para eso. Trabajo 12 horas al día. No vivo pegado al teléfono. En reuniones familiares los veía hablar, reírse, sentarse juntos. Si me acercaba, hablaban de TikTok o de modas virales que no me interesaban. No le di importancia. Nunca pensé mal. Era mi hermano. Algunas noches vi su nombre aparecer en el celular de Carol a horas raras. Le pregunté qué pasaba. Ella se rió y dijo que me estaba pasando por un mal momento y le pedía consejos. Yo le creí. ¿Cómo iba a imaginar que se estaban acostando a mis espaldas? La llamada de mi madre llegó una tarde cualquiera. Me invitó a cenar. Su voz sonaba extraña, forzada, pero cuando le pregunté si pasaba algo, dijo que no. Que solo querían hablar de algo importante. Pensé en salud. En dinero. En problemas normales. Nunca imaginé lo que me esperaba. Cuando llegué a la casa, sentí el ambiente pesado apenas crucé la puerta. Carol ya estaba allí, sentada en el sofá, pálida, con los ojos hinchados. Tim estaba a su lado, callado, mirando el suelo. El estómago se me cerró. Me acerqué a Carol y le pregunté si estaba bien.
No respondió. Mi madre me pidió que me sentara. En ese momento pensé, alguien se está muriendo. Seguí preguntando qué pasaba hasta que mi madre tomó la mano de Carol y dijo, Carol está embarazada. Mi mente se quedó en blanco. Siempre fui claro, no quería hijos. Aún así, pensé que algo había fallado y que debía hacerme responsable. Me acerqué a Carol y le dije que no se preocupara, que estaba ahí para ella. Mi madre casi aplaudió. ¿Ven? Les dije que mi hijo es responsable, pero nadie se relajaba. Nadie sonreía. Entonces mi madre soltó la verdad, con una tranquilidad que todavía me da escalofríos, porque no eres el padre. ¿Cómo que no soy el padre? Es el bebé de Jem. Todo encajó. Las miradas. El silencio. El hecho de que ella hubiera ido primero con ellos. La traición me mareó. ¿Qué demonios está pasando? Le grité a Carol. Ella se derrumbó en lágrimas y confesó que llevaba meses viéndose con mi hermano. Que no fue intencional. Que simplemente pasó. Que se enamoraron. Tim tuvo el descaro de decirme que yo era aburrido, viejo, que ella no podía conectar conmigo. Ahí perdí el control. Le di un puñetazo en la cara. Mientras mi padre nos separaba para evitar una pelea mayor, yo me dejé caer en el sofá, con la cabeza dando vueltas. Empecé a rebobinar cada recuerdo, cada señal que ignoré, cada vez que confié ciegamente. Carol seguía llorando, repitiendo que no quiso hacerme daño. Que esperaban el momento adecuado para decírmelo. Que todo se complicó cuando quedó embarazada. Jem, con la cara aún roja por el golpe, tuvo el descaro de decir, hermano, no quisimos hacerte daño. Simplemente nos enamoramos. Grité como nunca antes. ¿Y por qué no tuviste los huevos de decírmelo? Íbamos a hacerlo pronto, pero pasó esto. ¿Pronto? Después de embarazarla mientras yo ahorraba para nuestra boda, mi padre me pidió que me calmara. Que fuera un hombre. Que aceptara la realidad. Carol había elegido a Jem. Y yo no debía enojarme con ella porque no era bueno para el bebé. Me quedé helado. Mis padres no estaban enojados. No estaban decepcionados. Estaban felices. Hablaban de nietos. De bendiciones. De planes de Dios. Grité que me habían traicionado. Ellos dijeron que yo exageraba. Ese fue el momento exacto en el que entendí algo devastador, yo ya no formaba parte de esa familia. No me quedé a discutir. No valía la pena. Cada palabra que decía era minimizada, justificada o directamente ignorada. Para ellos, yo era el problema por no aceptar la nueva realidad. Me levanté del sofá, tomé las llaves y me fui. No recuerdo el camino. Conduje sin rumbo durante horas hasta terminar estacionado frente a un lago completamente desierto. Apagué el motor y me quedé mirando el agua, tratando de entender cómo en una sola noche había perdido a mi prometida, a mi hermano y a mis padres. Mientras estaba allí, mi celular vibró. Era un mensaje de Carol. Dejé las llaves debajo de la alfombra, sentí un vacío en el pecho. Volví a mi apartamento y revisé la cámara de la puerta. Vi a mis padres ayudándola a sacar sus cosas. Vi a Tem cargando cajas. Sonreían. Parecían una familia feliz. Cuando entré, el lugar estaba casi vacío. El armario vacío. La mitad de los muebles faltaban. El silencio era insoportable. No fue solo una ruptura, fue una expulsión. Entendí que todo había sido planeado. No improvisaron. Me habían sacado de la ecuación con frialdad quirúrgica. Pasaron semanas. Luego meses. Me mudé a otra parte de la ciudad. Corté contacto con toda mi familia. Eliminé redes. Cambié de número. No quería saber nada. Cuando algún pariente intentaba actualizarme, tus padres están organizando un baby shower, yo solo pensaba, al demonio con eso, que jueguen a la familia feliz sin mí. Tuve que ir a terapia. No porque quisiera, sino porque no podía dormir. No podía concentrarme. No podía confiar en nadie. Me sentía reemplazable. Desechable. Aprendí algo doloroso. Podés amar profundamente a alguien, y aún así esa persona puede elegir a otro sin dudar. Y a veces, las personas que deberían protegerte son las primeras en soltarte. Corté a todos los que me hundían. Me enfoqué en el trabajo. En mí. En sobrevivir. Me repetía que estaba mejor así. Que había avanzado. Por fuera parecía fuerte. Por dentro estaba roto. Un año pasó. Creí que lo peor ya había quedado atrás. Me equivoqué. Ayer, alrededor de las 9:30 de la noche, sonó el timbre. Esperaba un repartidor. Abrí sin mirar. Y ahí estaba.
Carol, de pie frente a mí. Con un bebé envuelto en una manta en brazos. Me quedé paralizado. Mi primera reacción no fue compasión. Fue rabia. Una rabia caliente, visceral, que me subió desde el estómago hasta la garganta. Sus primeras palabras fueron, por favor, ayúdame. Estuve a punto de cerrarle la puerta en la cara, pero metió el pie para impedirlo. Ese gesto, después de todo lo que hizo, me dejó helado. Estoy en problemas, dijo llorando. Tim nos abandonó. No puedo hacer esto sola. La miré y solo vi el pasado. El engaño. La humillación. No es mi problema, le grité. Elegiste a alguien mejor. No es mi culpa que haya resultado ser basura. Cerré la puerta de un portazo. Ella golpeó. Rogó. Lloró. Yo no abrí. Creí que cerrar la puerta sería suficiente. Que bastaría con ese portazo para marcar un límite definitivo. Me equivoqué. Es increíble cómo algunas personas creen que el tiempo borra las consecuencias de sus actos. O peor aún, como creen que el dolor ajeno expira, como si tuviera fecha de vencimiento. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el borde de la cama, con la espalda apoyada en la pared, mirando la puerta como si fuera a explotar en cualquier momento. Cada ruido del edificio me hacía saltar. Cada paso en el pasillo me aceleraba el corazón. A la mañana siguiente me obligué a ir a trabajar. Necesitaba normalidad, aunque fuera falsa. Pero apenas entré al edificio, la vi. Estaba sentada en las escaleras cerca del ascensor. Carol. Abrazaba al bebé como si fuera un objeto diseñado exclusivamente para provocar lástima. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. No con alivio. Con esperanza. Como si de verdad creyera que yo iba a salvarla. Solo necesito un minuto, suplicó. Por favor, escúchame. No la miré. El ascensor se abrió, pero no pude entrar. La idea de compartir ese espacio cerrado con ella me dio náuseas. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Ella me siguió. Tim nos dejó sin nada, decía. No contesta. Ni siquiera quiere ver a su hijo. La interrumpí. Eso apesta, le dije. Pero era exactamente el riesgo que aceptaste. Empezó a llorar. Por el amor de Dios, es tu sobrino. Esa palabra me atravesó como una cuchilla. Sobrino. De repente el bebé de la traición quedaba pegado a mí, como si fuera una extensión inevitable de mi vida. Como si yo tuviera alguna obligación moral de cargar con el desastre que ellos crearon. Seguí caminando. Ella me agarró del brazo en el estacionamiento. Me solté. Me subí al coche y conduje sin rumbo hasta un pequeño parque. Me senté durante horas, intentando calmar una rabia que no se iba. Cuando volví, ya era tarde. Y aún así, ella seguía allí. Lo que pasó esa noche frente a mi puerta terminó de romper algo dentro de mí. Mientras abría la puerta de mi apartamento, escuché pasos apresurados detrás de mí. No quería creerlo. No quería girarme. Pero ya era tarde. Carol corrió e intentó empujar la puerta con el hombro antes de que pudiera cerrarla. Yo empujé con más fuerza. Estábamos luchando por una puerta como dos extraños, no como personas que alguna vez se prometieron amor eterno. Por favor, déjame explicarte, rogaba. Le grité que si no se iba a llamar a la policía. Se rió. No lo harás. Te conozco. Luego dijo algo que me heló la sangre. ¿Todavía me amas? Empujó más fuerte. Yo siempre te amé, dijo. Nunca lo amé a él. Fue un error. Solo pasó una vez. Me manipuló. Yo estaba asustada. No la dejé terminar. No es mi problema. Cerré la puerta con toda la fuerza que tenía. Puse el cerrojo. El pestillo. Empujé una silla contra la puerta porque el corazón me latía como si fuera a salirse. Ella lloró. Golpeó. Suplicó por el bebé. Dijo que no debía castigarlo por los errores de sus padres. Ese momento fue uno de los más vulnerables de mi vida. Cuando finalmente se fue, no sentí alivio. Sentí agotamiento. Sentí que me había defendido de algo peligroso. Pero el silencio no duró. Cuando creí que ya no podían cruzar más límites, mis padres reaparecieron. La llamada de mi madre llegó al día siguiente. ¿Cómo estás, cariño? No preguntó por mí durante un año. Pero ahora sí, me habló de la rodilla fracturada de mi padre. Del negocio en problemas. De lo difícil que había sido cuidar al bebé. De que Jem necesitaba tiempo. Yo exploté. No quiero saber nada de la vida de su hijo dorado. Ella respondió, ese bebé es de tu sangre. Mi sangre.
Las mismas personas que celebraron mi humillación ahora usaban el linaje como arma. Luego vino el mensaje de voz. Sabemos que ganas bien, ¿podrías ayudar económicamente a la familia de tu hermano? La bloqueé. Horas después, estaban frente a mi puerta. Esta vez no iba a huir. Esta vez iba a enfrentarlos. Mi padre habló como si estuviera dando órdenes. Da un paso al frente. Sé un hombre. Mi madre sonrió con falsa comprensión. Entendemos que estés herido, pero no podemos abandonar a nuestra sangre. Los miré y algo dentro de mí se apagó. Ustedes ya me abandonaron, les dije. Hace un año. Intentaron justificarlo todo. Minimizarlo todo. Convertirme en el villano. Nunca nos diste nietos, dijo mi madre. Al menos contribuye. Eso fue el final. Les dije que se fueran. Que no volvieran. Que no tenían derecho a exigirme nada. Cuando cerré la puerta, no sentí culpa. Sentí libertad. El silencio llegó, pero no sabía si era permanente. Han pasado días desde entonces. Nadie volvió a llamar. Nadie volvió a aparecer. Y entendí algo fundamental. Mi venganza no fue gritar. No fue denunciar. No fue destruirlos. Fue no salvarlos. Fue elegir mi paz por encima de su caos. Fue romper el ciclo. Fue dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Tal vez algún día te envuelva. Tal vez Carol encuentre a otro salvador. Tal vez mis padres sigan creyendo que yo era el problema. Pero esta vez, ya no importa. Porque por primera vez en mi vida, me elegí a mí. Los primeros días después de echarlos de mi vida fueron extraños. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo golpes en la puerta. Nada. Ese silencio, que durante años había buscado desesperadamente, llegó de golpe y me dejó descolocado. Me despertaba sobresaltado pensando que el teléfono iba a sonar. Que Carol estaría abajo otra vez. Que mis padres aparecerían con nuevas exigencias. Viví demasiado tiempo esperando el próximo ataque como para relajarme de un día para otro, pero no pasó. Y eso me hizo entender algo inquietante. No me extrañaban a mí, extrañaban lo que yo les resolvía. Durante años fui el estable. El que siempre estaba bien. El que no necesitaba nada. El que podía absorber golpes sin romperse. En el fondo, eso me convirtió en una herramienta. En un recurso. Cuando dejé de cumplir ese rol, simplemente dejaron de intentarlo. Empecé a dormir mejor. A comer mejor. A respirar mejor. El cuerpo, cuando deja de estar en modo supervivencia, lo nota primero que la mente. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era abandono, era paz. Hasta que una llamada inesperada me hizo darme cuenta de que la historia aún no había terminado. La llamada vino de alguien que no esperaba, una tía con la que casi no hablaba. Nunca fue cercana a mis padres, siempre fue más observadora que participativa. No tenés que responderme, me dijo, pero creo que deberías saber algunas cosas. Le pedí que hablara. Tim no había desaparecido como Carol decía. Simplemente había hecho lo que siempre hacía, huir. Se había ido a otra ciudad con una nueva banda, dejando deudas, promesas rotas y un bebé que nunca quiso. Mis padres estaban desbordados. El negocio seguía cayendo. Carol vivía en su casa, resentida, agotada, reclamando ayuda que nadie podía darle. Las discusiones eran constantes. La familia feliz se había convertido en una guerra silenciosa. Ellos creían que ibas a volver, me dijo mi tía. Estaban convencidos de que ibas a ceder. Colgué el teléfono con una mezcla de emociones. No sentí alegría. Tampoco culpa. Sentí algo nuevo, claridad. No era yo el problema, nunca lo fui. Pero lo más importante no era lo que les estaba pasando a ellos, sino lo que estaba pasando dentro de mí. La venganza real no se grita. No se publica. No se presume. Se vive. Empecé a reconstruirme en silencio. Cambié rutinas. Cambié círculos. Me permití cosas que antes postergaba por responsabilidad. Empecé a viajar. A decir que no, a elegir sin justificarme. En terapia entendí algo crucial. Yo había confundido amor con sacrificio constante. Y eso me convirtió en alguien fácil de usar. Aprendí a poner límites sin explicarlos. A no negociar mi dignidad. A no sentirme culpable por no salvar a adultos que eligieron su propio caos. Ya no fantaseaba con confrontaciones. No imaginaba discursos perfectos. No necesitaba que entendieran nada. Mi cierre no dependía de ellos. Aún así, la vida tenía preparada una última prueba. Hace unas semanas me crucé con Carol por casualidad, en la calle. No llevaba al bebé.
Estaba sola. Cansada. Envejecida por el estrés. Me miró como si esperara algo. Una reacción. Un gesto. Un rastro del hombre que yo fui. No lo tuvo. La saludé con educación y seguí caminando. No sentí rabia. No sentí pena. No sentí nada que me atara. Y en ese vacío emocional entendí que había ganado. No porque ellos perdieran, sino porque yo había dejado de perderme a mí mismo. Si alguien lee esto esperando una venganza ruidosa, no la va a encontrar. Pero si busca justicia emocional, límites firmes y dignidad recuperada, acá está. A veces, la mayor venganza es simple y brutal. Vivir bien sin quienes te destruyeron.